Diálogo con Jorge Zelaya. Expertos aseguran que unas medidas de contención que se cumplen a medias para frenar el avance del coronavirus pasarán factura en la cantidad de afectados y fallecidos en las principales ciudades del país, mientras otras personas ven con buenos ojos que poco a poco se reaperturen algunos negocios como restaurantes y cafeterías a nivel nacional. Se lamenta también que la población sigue saliendo de forma masiva a las calles los días de segmentación, especialmente en el sector de los mercados. Nuestro invitado la mañana de hoy afirma que aproximadamente se han realizado unas 1000 pruebas de COVID-19 solo en el Distrito Central, de las cuales un 7% han sido positivas, mientras que en el Valle de Sula se ha hecho la misma cantidad de pruebas, pero los resultados positivos ascienden a un 47%. Hoy está con nosotros en el estudio, es médico, internista, científico, con formación, les decía, también graduado en Japón. Es director en el hospital escuela. Bueno, en Japón estudió manejo de enfermedades metabólicas y diabéticas. Es director del hospital escuela en el área de la diabetes también, ¿verdad, doctor? Es correcto. Así que es un enorme privilegio que nos acompañe esta mañana el doctor Omar Videa, científico internacional. Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Es un gusto el estar en este canal de alta tradición que ha informado a los hondureños durante muchos años. Un canal con el cual crecimos también viéndolo, con una tradición enorme. Era Vica antes. Era Vica, correcto. Sí, correcto. Y de hecho le voy a comentar, tuve un paso por este canal debido a que yo, aparte de mi profesión en la medicina, también soy humorista. Entonces tuve la oportunidad, cuando tenía 15 años, de estar con el licenciado Edwin Martín Vanegas en un programa sabatino que se llamaba Media Cancha, que se transmitía los días sábados en Vica. Edwin es el que está en la FENAFUT, correcto. Entonces él tenía un programa de deportes de los sábados. Sí. Estábamos hablando allá de la década del 90. Tan solo teníamos como 15 años y tuvimos la oportunidad de colaborar en la parte de humor deportivo. Entonces ya estamos familiarizados con el canal, es un gusto. Doctor, por favor, perdone que más o menos un chistecito así. Bueno, una de las partes fuertes que nosotros hacemos es la imitación de voces. De hecho, ahí imitamos más o menos unos 50 personajes de la vida. Sí. Por ejemplo, le voy a poner uno de los ejemplos ahora, como el ingeniero Flores, por ejemplo. Correcto. Sí, el ingeniero Flores. Nosotros tenemos enorme preocupación en la situación actual del país. Entonces, en ese sentido, sabemos que tenemos que unificarnos. Entonces, sí, hago humor también. Es parte en este momento para salir de la rutina, ¿verdad? Y ahí hay un grupo diferente. Gracias por la oportunidad de comentar también, porque tenemos que buscar formas de cómo, pues, desestresarnos ante una situación como la que vivimos actualmente en el país, y nos hemos involucrado. Ya que somos investigadores científicos, hemos tenido la oportunidad de hacer publicaciones internacionales, tanto para revistas en Estados Unidos e Inglaterra, en relación a lo que son temas en diabetes y de enfermedades infecciosas. Entonces, siendo este tema del coronavirus, el cual nos hemos involucrado a través de una clínica de atención médica integral que nos toca conducir, una clínica que viene con un formato japonés en relación a no solamente la parte farmacológica, sino también unificar lo que es una dieta balanceada, una actividad física personalizada. Entonces se nos ha dado la oportunidad en uno de los hospitales de montar un gimnasio de salud. Entonces, en este grupo, que participan otras distinguidas médicos, hemos formado también la parte de investigación científica. Es ahí que el grupo de CAMI hemos venido realizando algunas proyecciones
basadas en nuestra realidad, basadas en el contexto de la posibilidad que tenemos de llegar a diagnosticar una cantidad de casos, porque sin duda alguna tenemos que mencionar que no tenemos la logística y creo que no vamos a llegar a ella para poder tener el contexto real de la situación actual del país. Entonces, ese punto es bien importante porque hemos venido analizando la situación y el comportamiento del COVID-19, que comentarle, licenciado Zelaya, hoy estamos cumpliendo la 7ª semana. Estamos llegando a la 7ª semana, hoy día miércoles, con lo que es el ascenso de casos que hemos visto. Hoy tenemos 736 casos ya confirmados y vea usted que este número nos está dando un incremento significativo en la última semana. Fíjese que es importante, que más adelante vamos a poder apreciar algunas gráficas para entrar en el contexto del tema, pero sin duda alguna, en los países en el mundo, cuando se ha llegado o sobrepasado la semana número 6 y ha empezado la 7, a la 10, a la 12, de acuerdo a cómo se hayan tomado las medidas, ha comenzado el ascenso. O sea, esa curva a la cual muchas personas estaban escépticas y decían, se habla mucho del COVID-19 en el país, que van a haber un sinnúmero de casos, eso no vemos que está ocurriendo. Bueno, es que la enfermedad tiene un comportamiento y en el mundo nos enseñó que cuando se determina la semana número 6 y empieza la 7, comienza el desborde. Y pese a que tenemos una cantidad insuficiente de pruebas en este momento, pero la positividad de la misma se ha incrementado. En cuanto a porcentaje, claro, se incrementa. Y yo lo comentaba con las compañeras al momento de iniciar el programa. Les decía, bueno, miren, se están anunciando que más de 500 pruebas diarias se van a hacer a partir de mañana. Entonces es lógico que se van a aumentar los casos de COVID. Eso es sentido común, prácticamente. Correcto. Fíjese que si nosotros ahora, al cierre que hacíamos de estos 6 días, porque nos falta el reporte de hoy de SINAGER, estábamos cerrando con el 30% de positividad a nivel nacional. Eso es lo que nos arroja la semana. Sí. Venimos de una positividad, o sea, la posibilidad de que a usted le hagan la prueba en Honduras y que le salga positiva había dado resultados aproximadamente entre un 15 y un 20%. Ahora la positividad, la probabilidad que usted vaya y que le hagan la prueba y que salga positiva, estamos hablando de un 30%, un número alto. En Costa Rica, con el número de pruebas que se realizan, la positividad ha andado con ellos en el 9%. Lógicamente, entre más pruebas hago también, mayor posibilidad tengo de rastrear a la población y lógicamente sin síntomas y solo por búsqueda voy a encontrar muchos casos negativos. Pero en nuestro país, a los casos que se le toman son a los sospechosos, a los que tienen una alta posibilidad. Entonces, hemos visto como el comportamiento de esta última semana nos hace pensar y decir, afirmar que el virus circula más en nuestro país. Ahora tenemos mucho mayor probabilidades de infectarnos. Este momento que estamos viviendo iba a seguir en ascenso. La positividad en el país va a aumentar. Y como bien usted lo menciona, con la relación, si tenemos aproximadamente 150 pruebas, ayer se reportaron 151 pruebas, con el número de positivos, 36 positivos, que nos hizo llegar a los 738 casos. De 117 pruebas que se hicieron, 36 resultaron positivos. Correcto. Es un promedio bastante alto. Es un promedio alto que nos da el porcentaje promediado de toda la semana de lo que fueron el 30%. Entonces, cada vez, y si transpolamos ese número a 300 o 400 pruebas, si vamos en esa relación, podríamos decir que con 300 pruebas, 300, 400 pruebas, nos podríamos estar acercando a 100 casos por día. Eso es más o menos, siento yo, la realidad del país. Eso es lo que estamos dejando de diagnosticar día a día cuando el número de pruebas realizadas ha reducido. Pero bueno, venimos de un escenario donde nos han planteado o donde nos venían informando 55 pruebas, 60 pruebas. O sea, el escenario también ha cambiado. Bueno, no es lo que decíamos. Yo creo que el pueblo hondureño igual requiere y pide que podamos tener un contexto más real. Más que esconder datos, es una insuficiencia de capacidad para poder dar respuesta a esa demanda que está de casos sospechosos. Y eso nos pone en una situación de retraso,
porque ese es el detalle. Sí. Tenemos un retraso más o menos mínimo de 7 días entre las pruebas, o sea que si a usted le toman la prueba hoy, el resultado le puede andar saliendo entre 7 a 10 días, y es todo el curso prácticamente de la enfermedad. Estamos hablando de 14 en el curso de la enfermedad de recuperación. Ahora, siendo Honduras el país en América Latina, y yéndonos un poco más allá, doctor, en el mundo en el que en porcentaje reportan los más altos, tanto de contagiados como de personas muertas, ¿cuál es el panorama que nos espera y los análisis que ustedes hacen en esta comisión interinstitucional que se nombró por parte del Ejecutivo? Sí, hemos tratado de darle una vuelta a la situación actual a través de este comité técnico que la Secretaría nombró y donde tiene el acompañamiento de la plataforma de lucha contra COVID-19, donde hay expertos reconocidos tanto en el campo de la infectología, de la epidemiología, de la salud pública, que es el contexto de lo que embarga esta enfermedad, y ellos a través de esta mesa técnica se han hecho algunas recomendaciones muy puntuales con el objetivo de buscar una contención, porque la situación que se visualiza al país, si no se toman las medidas, si no se refuerzan los grupos de respuesta en relación a la visita domiciliaria que hemos propuesto y que en los próximos días ya se tiene conformado el equipo de visitas domiciliarias. Nosotros en este momento no nos podemos dar el lujo de esperar a los pacientes que lleguen a los centros asistenciales, porque ese paciente que llega a los centros asistenciales ya va a llegar complicado. La enfermedad, con los últimos descubrimientos de las últimas 2 semanas, le ha dado una vuelta en el mundo, y eso ha sido producto de la experiencia que países como Italia y China empezaron a hacer autopsias. Entonces fue lo que le dio la vuelta al COVID. O sea, 6 semanas, hacía 6 semanas para atrás, la historia de COVID era otra. La mortalidad había aumentado significativamente en el mundo, porque se había empleado una estrategia de manejo que es equivocada en función de que se iba dando respuesta a los síntomas que iban teniendo. Pero esta enfermedad, a través de las autopsias, demostró que el principal punto a atacar y a prevenir son los trastornos de la coagulación. ¿Y qué predispone a esos trastornos de la coagulación? Pues bueno, que la inflamación, o sea, toda enfermedad nos provoca un grado de inflamación, pero este COVID-19 tiene la capacidad de hacer una inflamación severa en el cuerpo. Toda condición de inflamación predispone a que haya un desgaste de esta coagulación, de estos factores de coagulación, de degradación, que hace que se formen pequeños coágulos. Se pierde la capacidad, por llamar así, de ralear la sangre, y más bien se vuelve espesa y se forman esos coágulos en todo lo que es las arterias y las venas, y esas viajan a través de órganos sensibles que llevan como a taparlo. Hacen una especie de dique y no permite que la sangre fluya a estos órganos vitales, y principalmente es en los pulmones, el corazón, también el hígado y los riñones, los órganos más afectados. Entonces, cuando se conoció de esta condición, al evaluar a estas personas que fallecieron a través de las autopsias, se dio una vuelta en el tratamiento y la comunidad científica comenzó a hacer las recomendaciones, pero advirtió de que si nosotros no tratamos al paciente desde el momento que es diagnosticado, ese paciente va a pasar por esa fase inflamatoria, porque el COVID-19 provoca en promedio 12 días de fiebre. Entonces, esos 12 días de fiebre se desencadena esa inflamación interna en el cuerpo, que es el principal predisponente. O sea, combatir la inflamación, cuyo síntoma principal de inflamación es la fiebre, es una de las estrategias iniciales, y en esta mesa se definió, después de su formación el día jueves, establecer un criterio único en relación al manejo de los pacientes. Ahora, pero ¿cómo combatirla si no hay un medicamento específico en este momento que pueda decir este es para controlar? Pues fíjese que los estudios internacionales ahora arrojan una serie de medicamentos que son los que más efectividad han sido brindados a través de las experiencias clínicas. Por ejemplo, hay un modelo en Nueva York que tiene ya más de 3.000 pacientes, de los cuales tratados con ese grupo de fármacos ha tenido una mortalidad solo de 2 personas.
Y son personas en Nueva York, de 3.000. Sí. Solo 2 han fallecido con este esquema, que es el que se ha planteado y el que ha sido publicado desde el día viernes por la Secretaría de Salud, y donde hemos empezado un proceso de socialización con todos los médicos a nivel nacional, y que de hecho hoy se tiene una conferencia virtual para este grupo de médicos que son los que coordinan las regiones sanitarias en el país, para poder estandarizar y poder compartir e ilustrar de cómo emplear este tipo de tratamientos con el objetivo de reducir los casos complicados, porque ya no le va a prevenir la enfermedad. La enfermedad se previene con las medidas de aislamiento, las medidas de lavado de manos, la medida de uso de gel de manos y el uso de la mascarilla. Pero ya una vez que se ha diagnosticado el paciente, sí hay formas de que no llegue a una gravedad. Quiero aprovechar para no perderle el hilo en sus explicaciones. Cuando usted dice, por ejemplo, van, y yo he escuchado que irían casa por casa haciendo pruebas, ¿hay alguna resistencia de muchas personas que no, a mi casa que no vengan, yo no lo voy a permitir? ¿Cuál es, como experto, su recomendación para la gente que está manejando ese criterio? Bueno, en primer lugar van a llegar, y eso más se da, esa resistencia se puede dar más a nivel de las ciudades, de las urbes, de la comunidad urbana, porque en la comunidad rural, que es la mayoría, más del 54% de nuestra población procede de esta área, serán con el mismo personal conocido de salud, porque usted sabe que en cada municipio hay al menos un médico, dos enfermeras, una enfermera, y en aldeas y caseríos grandes de densidad poblacional también hay personal de enfermería, pero esto se va a acuerpar con personal de las regiones sanitarias y personal que en este momento, tengo entendido yo, se está realizando un proceso de contratación para que el día viernes 1 de mayo se haga esto de manera masiva, las visitas. Se han formado lo que le llaman este equipo de respuesta rápida, se han conformado 100 equipos de respuesta rápida que estarán integrados solamente con personal de salud, son 4 por cada grupo, y se sumará a ello la colaboración de lo que es el ejército, y ahí, bueno, le dará la formalidad y el apoyo para poder guardar y tener la seguridad que la visita es acompañada por personal certificado de la Secretaría, el ejército, y también las organizaciones no gubernamentales, las ONG, han ofrecido su apoyo para acuerpar estos escuadrones de salud que irán casa por casa. Lógicamente, este proyecto ha iniciado en lo que es el departamento de Cortés. En el departamento de Cortés se han ya conformado 34 equipos de respuesta rápida que están haciendo las visitas. Desde el día lunes comenzaron las visitas, y en Francisco Morazán se ha reforzado, principalmente en el Distrito Central, porque nos llama mucho la atención el aumento de casos que ha habido en lo que es Tegucigalpa y Comayagüela, pese a las acciones que se han venido haciendo a nivel de este sector por la región metropolitana de salud. Sí, o sea que sí es entonces aconsejable permitirle a las autoridades de salud, cuando vayan a hacer estas prácticas, el uno colaborar, es decir, sí, colaborar como vecino, como habitante del... Licenciado Zelaya, vea, esto es la única forma de parar el COVID-19. Si nos quedamos esperando, o si usted se queda a llegar al hospital hasta que ya tenga 3, 4 días de fiebre, eso significará ya que la enfermedad, con 4 días de incubación que en promedio tiene el virus y 4 días de los síntomas, ya llevará 8 días. O sea, en la fase inflamatoria inicia aproximadamente en el día 7, pero no el día 7 de los síntomas, sino que son aproximadamente 4 días desde que yo toqué una superficie y luego me toqué la nariz o la boca y penetró el virus. Entonces van a pasar en promedio, según los estudios, 4 días para que a mí me dé síntomas. Es cierto, los síntomas pueden darse hasta 14 días, pero el promedio de la mayoría de las personas es que los síntomas comienzan al 4.º día. Entonces ahí ya llevamos 4 de la enfermedad sin darnos cuenta, y donde somos podemos contagiar asintomáticos, ¿no? Y hay una carga viral alta. Fíjese que la carga de virus para poder transmitir la enfermedad, los picos más altos están entre el día 3 y el día 5. O sea, cuando usted no tiene síntomas. La carga viral es cuando más aumenta. Entonces, después de pasar esos periodos de incubación, que en promedio son 4 días, vendrá 3 días de síntomas. Y si usted se comienza a esperar una semana con fiebre, porque la fiebre no se le va a quitar, puede tomar el paracetamol o el acetaminofén, pero eso va a ser transitorio. Se toma 2 tabletas de acetaminofén y ya a las 4 horas está con fiebre. Entonces, el proceso de inflamación no hay que permitirlo que avance. Entonces, cuando se llega al día 7, comienzan las manifestaciones inflamatorias. Y es ahí
El signo de manifestación inflamatoria es la dificultad para respirar y el dolor de pecho. Sí. Esos son los síntomas. ¿Y sabe usted que más del 40% de las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 han llegado con ese síntoma al hospital? Entonces, ¿cómo es posible que la población llegue hasta que tenga la dificultad respiratoria y el dolor de pecho? Ya entró en una fase de complejidad. Por eso es que tenemos la mortalidad, los muertos que llevamos, que en términos científicos se considera o se llama letalidad, es porque los tratamientos no fueron empleados de manera temprana y la población se nos quedó en casa. Bien, doctor, hay muchísimas consultas ya de compatriotas tanto de nuestro país como de fuera de nuestras fronteras patrias, pero vamos a cumplir en este momento con una brevísima pausa. Regresaremos con el doctor Omar Videa y además tendremos un compatriota desde Nueva York que se ha recuperado del COVID-19. Va a ser interesante escuchar la forma en cómo se recuperó y las opiniones de nuestro profesional de la medicina que nos acompaña, experto aquí en el estudio. Pausa breve, quédese con nosotros, regresamos en un instante. Seguimos conversando aquí en el diálogo con el doctor Omar Videa. Es investigador científico internacional, médico internista con estudios en Japón en enfermedades metabólicas y diabéticas. Hay muchísimas consultas que quedaron luego de la pausa pendientes. Y hay gente, doctor, que se pregunta, por ejemplo, estas brigadas que van a comenzar a partir del próximo viernes, 1 de mayo. Okay, ¿qué es lo que van a hacer con la gente cuando lleguen a la casa? ¿Van solo a conocer su situación o van a practicarle ahí mismo ya exámenes de si tienen o no COVID-19? Es correcto. Hemos planteado de que al momento de salir de manera masiva con estas brigadas médicas deben de ir completos. Y el ir completo significa, como usted bien lo ha mencionado, el hecho de que puedan llevar los insumos necesarios para poder tomar las pruebas a todas las personas que en esa casa tengan síntomas. Porque no solamente es tomarle la prueba a una persona, si hay 5 que tienen síntomas o hay 2 que tienen síntomas. La brigada está compuesta por médicos, por enfermeras, por técnicos o microbiólogos, que de hecho va a ser, tengo entendido, la Secretaría de Salud, una contratación de lo que son microbiólogos, para que en este proceso, una vez que se llegue a la casa, se consulte sobre los síntomas, si existen o no en alguno de sus habitantes, tanto fiebre, si tienen tos seca, si hay congestión nasal, si hay dolor de garganta, entonces si hay dificultad respiratoria, si hay dolor de pecho. Entonces, reuniendo uno de estos criterios, va la prueba. Entonces, el personal va a llevar ya los hisopos listos, los reactivos listos, para poder tomarle la prueba en casa, in situ. Entonces, ¿qué se pretende con ello? Con la celeridad que esperamos que ya vamos a tener de pruebas para esta semana, que eso ha sido la promesa y esperamos que esa promesa sea cumplida y que le podamos anunciar a la población que ya a final de esta semana se ha masificado el número de pruebas. Si eso es así, entonces nos va a permitir tener un resultado, como dice la prueba, en tiempo real. Realmente la prueba solo se tarda 8 horas en salir. Eso le voy a preguntar a una persona que le hacen la prueba, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es para conocer el resultado? 8 horas es la realidad. O sea, 8 horas es lo que tardaría en el laboratorio el procesamiento de la prueba. Entonces, esto hay que hacerlo expedito, porque no es posible que alguien tenga que esperar 7 o 10 días para darse cuenta. Van a pasar 2 cosas: o ya se mejoró o se murió. O ha contagiado a otras personas. Y lógicamente ha contagiado a otras personas. Entonces, estas brigadas tienen el objetivo de identificar los casos, pero no solamente a través de la parte clínica, no solamente a través del interrogatorio, sino que a través de pruebas que serán dirigidas a los laboratorios más cercanos a la comunidad donde existan estas probabilidades de poder procesar las muestras. Doctor, tenemos Luis Alonso Zúñiga en Nueva Orleans. Usted que le gusta el fútbol también, el Chorompo Zúñiga, ¿se acuerda de él que va en Victoria en las selecciones nacionales? Sí, correcto, por supuesto. Saludos y un fuerte abrazo, el cariño permanente de Senia, mi esposa, nuestro también, Sandra Yamileta Aguilera, muchísima gente que está conectada, entendemos, Luis Alonso, y estamos al tanto de lo que nos apunta de su querida Puerto de la Ceiba. Estamos en comunicación con Nueva York. En este instante vamos a enlazarnos, doctor, con un compatriota
originario aquí de Tegucigalpa, que lleva más de 10 años viviendo en los Estados Unidos, en forma específica en Nueva York. Sin lugar a dudas, es un guerrero. Después de que el pasado 17 de marzo se le diagnosticara positivo por coronavirus, hoy este catracho puede decirnos, como popularmente decimos en Honduras, ya es historia, porque se encuentra completamente recuperado. Hablamos de Juan Carlos Vázquez, quien vive junto a su esposa en el país del norte y está con nosotros vía Sky. Juan Carlos, es un honor tenerlo aquí con nosotros, y el doctor Omar Videa, integrante de la Comisión Técnica contra el COVID-19 creada por el Gobierno de la República en un decreto ejecutivo, nos acompaña aquí en el estudio. Gusto saludarlo, muy buen día. Buenos días a su personal y a ustedes mismos ahí en el estudio, y a toda mi querida Honduras, el país que extraño mucho, pero que estoy contento porque se me presentó la posibilidad de tener la esperanza de volver a verles. Que Dios les bendiga. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Juan Carlos, gusto saludarle y felicitarle porque ha sido de los guerreros que ha podido sobrellevar esta enfermedad, ya que se tuvo su fase crítica. Usted el 17 de marzo fue diagnosticado con los síntomas. ¿Qué síntomas presentaba, Juan Carlos, para orientar a nuestra población de los síntomas que usted tuvo al momento de ya ser diagnosticado con la enfermedad? Así es, efectivamente. Recuerdo que a mí me empezó los ojos los empezaba a sentir como inflamados. Luego empecé a sentir un poco de dolor en todo lo que es el esqueleto humano, por decirlo así. Fue cuando yo me alarmé y pues me recuerdo que nos presentamos al hospital y bueno, allá nos dijeron que yo tenía la posibilidad que me fuera y me recuperara en casa por la situación que hay, que era exagerado de personas, y así lo hicimos. Juan Carlos, una consulta, perdone que lo interrumpa. En el momento que usted llegó al hospital, ¿cuántos días tenía ya con estos síntomas? Y si nos puede dejar claro si tuvo fiebre desde el inicio o en ningún momento presentó fiebre. Fíjese que el dolor de huesos y el malestar en los ojos y es una debilidad. Entonces, claro, al segundo día yo me presenté y pues me dijeron que, sinceramente, me sacaron la prueba, pero no me dijeron que yo tenía, solo me dijeron, usted puede irse a la casa. Me preguntaron si yo padecía de alguna enfermedad, como, bueno, tantas enfermedades, y gracias a Dios yo hasta el momento pues saludable. Y me dijeron, usted puede ir a la casa y puede recuperarse, y lo hicimos así. Mi esposa se preparó de la mejor manera, pero ahí empezó lo crítico, porque sí, póngale el tercer día empecé a entrar en fiebres altísimas, fiebres demasiado. Yo nunca había experimentado una fiebre como esa, un caliente, pero así lo hicimos en casa. Y una vez que le toman la prueba, ¿con los cuántos días lo llamaron a usted por teléfono para notificarle que estaba positivo usted por COVID-19? ¿Cuántos días transcurrieron desde el momento que llega al hospital y le dicen que ya está confirmado su condición de coronavirus? Sí, eso ellos lo hacen ahí. Al día siguiente yo me enteré. Y lo que me recomendaron que si aquí yo tengo un médico personal, que es mi médico, que me ve, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí tenemos la posibilidad de que pues yo voy a este médico. Yo lo llamé, le hice la consulta y me dijo sí, que me tengo que quedar en la casa, que me recupere, que era efectivo, que tenía yo el virus, pero que me dio palabras de aliento y me dijo al sexto día, vamos a ver cómo vas. Yo estaba tratándome solo con los test que mi esposa estaba preparando, ella igual guardada con todas las precauciones del caso, y me recuerdo que hice muchas gárgaras de agua caliente con bicarbonato, que sentí que me ayudó. Al sexto día yo pensé que yo estaba ya recuperado y empecé a cantar victoria. Recuerdo que subí un video a Facebook, que fue donde todas mis amistades, mi familia, y porque nadie sabía, yo no quería alarmar. Y yo pensé que dije, ya me recuperé.
mire, yo he estado escuchando toda la conversación de ustedes, toda la excelente. Y cuando yo llegué al día 7, yo entré en una preocupación y desesperación, porque yo pensé que, yo dije, ya no puedo más. ¿Comenzó a sentir algunos otros síntomas en ese momento, cuando ya tenía 7 días de haberle iniciado las primeras manifestaciones? ¿Qué tuvo en ese momento? ¿Qué manifestaba en ese punto, bueno, ya de 7 días? Ya estaba, la temperatura había aumentado, la presión en la cabeza era exagerada, la lengua se me empezó yo hasta sentía como escamas dentro de mi lengua. En ese momento fue cuando yo empecé a sentir mi pecho presionado. Yo dije, ya creo que esto ya. Es el final, dijo usted. Pensó que era el final ya. Mire, llamé a mi médico y ya le expresaron, mi esposa le expresó cómo estaba yo. Entonces él inmediatamente hizo una receta, que recuerdo que la receta aquí, bueno, él la hace y en mi farmacia, la que tenga disponible el medicamento, ahí ya aparece y alguien solo tiene que ir con mi identificación y recogerlo. Y no sé si puedo decir el nombre de la... Claro que sí, claro. Va a ayudar a orientar y le vamos a explicar sobre el medicamento que utilizaron. Como dije, yo solo había usado para la fiebre. El paracetamol había estado tomando usted. Lo que usted dice es efectivo, el Tylenol, el más fuerte. Paracetamol. Solamente me calmaba, pero eso volvía. Luego entonces mi doctor, mire, yo tengo acá el frasco, no sé si pueden ustedes lograr más o menos, dice hidroxicloroquina. Eso lo salvó. Eso lo salvó a usted. Bueno, mire, yo sentí un alivio cuando empecé a consumir hidroxicloroquina. O sea, yo le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Porque yo soy demasiado, ¿qué le digo? Para mí Dios es primero ante todas las cosas. Entonces, y luego llegó el medicamento. Él me puso la receta, son 2 diarias. Una por la noche, una en la mañana. Me mandó 10 por los siguientes 5 días. Pero me empecé a sentir otra vez desahogado, empecé otra vez a volver en sí, empecé a tener la esperanza que nunca la perdí. Y ¿nunca lo hospitalizaron, Juan Carlos? ¿Nunca hubo necesidad de hospitalización? Estuve a punto, pero esto aquí en Nueva York estaba colapsado. Así es. Que el riesgo era más grande de irme al hospital. Entonces yo sentí miedo, dije yo no me voy a ir al hospital, mejor me aguanto, me quedo. Juan Carlos, perdone que le interrumpa, porque es bien importante. En Honduras ya hemos puesto a partir del día viernes el esquema para el inicio de la hidroxicloroquina. Hay otros medicamentos como la citromicina, el uso del zinc, la ivermectina, lo que los nuevos estudios nos han dado que eso es lo que disminuye la carga viral, porque usted lo que hicieron dándole ese medicamento fue disminuirle la carga de virus. Pero yo quiero que usted nos comente en esta mañana si a usted le hicieron algún examen del corazón, porque eso se lo prescribió, se lo indicó un médico, pero aquí y en el mundo ha habido mucho temor en relación a usar hidroxicloroquina porque está asociada con arritmias. Hemos dicho acá hasta la saciedad que es un medicamento que aquí lo hemos venido usando para diferentes enfermedades, y aquí lo usan las personas para lupus, para artritis. La misma cloroquina, que es muy similar, se usa para malaria. O sea, nosotros hemos usado este medicamento y difícilmente le podemos hacer un electrocardiograma a todas las personas. O sea, la tasa de mortalidad en relación a arritmias es sumamente bajo, que es más lo que se puede salvarle la vida a un paciente que estarse limitando, dejar un tratamiento. Pero me gustaría que usted nos ampliara en el sentido de, ¿le hicieron alguna prueba cardíaca a usted para poderle indicar la hidroxicloroquina? Lógicamente fue con una prescripción médica, pero ¿se la dieron de manera inmediata o le hicieron algún examen? No, fíjense que a mí me la dieron de manera inmediata, pero como vuelvo y le repito, mi doctor, él tiene todo mi récord. O sea, él tiene todo y me ha hecho exámenes de todo, exámenes de presión, exámenes de, bueno, todo general completo. Y entonces, como le dije, yo soy, gracias a Dios, un hombre libre, ¿verdad? De cualquier tipo de enfermedad, hipertenso, nada de eso. O sea, él no tiene mi red. Por esa razón, bueno, yo creo que él me recomendó, me recetó esa medicina. Yo no sabía
si alguien que tenga problemas, ¿verdad? De X o Y enfermedad, puede, no sé la verdad, pero a mí me funcionó mucho. Y a los 5 días usted le había cambiado. Cuando terminó el tratamiento con hidroxicloroquina, ¿volvieron a tomarle algún examen nuevamente para ya diagnosticar que el COVID había desaparecido o no fue necesario? Fíjense que honestamente yo no, todavía, hasta el día de hoy, yo todavía no he ido, pero es que porque persiste el miedo de que hay demasiada gente. No, ya no salga, usted ya se curó. Esa es la posibilidad, es al 100%. No, después de los días que ha pasado usted, prácticamente es un mes ya. Sí, mire, quiero abonarle, recuerdo que mi esposa, ella empezó a sentir un pequeño síntoma, ¿verdad? Entonces, fíjese que nosotros teníamos azotromicina, que me recuerdo que cuando vamos a Honduras nosotros traemos pastillas y eso. Mi esposa tomó azotromicina y eso lo hizo por 3 días, pero claro, ella no dejó que avanzara demasiado. Y fíjese que ella, gracias a Dios, no entró en la crisis. Pero le tomaron la prueba a su esposa. ¿Usted convive ahí en el hogar con alguien más que tuvieron síntomas en casa? Tenemos una persona más y también le pasó lo mismo. Él sí entró en la situación mía, pero también se recuperó. Un muchacho más joven, un muchacho de 30 años. ¿Y a ellos dos les hicieron las pruebas ahí en Nueva York? No, ya se comenzaron a tratar, que no es lo recomendable. Hay que decirle a la población que no es lo recomendable, que siempre es importante, sí. Pero usted ha relatado algo que pudiese ocurrir en Honduras y estamos luchando para que no sea así. Y es el hecho de que cuando se saturan los sistemas, el tecnicismo, las reglas, los pasos, se obvian. Porque cuando estamos en una emergencia, que la gente acá todavía no ha terminado de comprender, la situación se puede volver caótica. Y ciudades, la capital del mundo, como lo es Nueva York, se vio realmente golpeada con esta pandemia y que todavía pues se siguen viendo un número de casos tanto de nuevos como de fallecidos. Así es, así es. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo estuvo aislado usted en aislamiento total? Son 28 a 32 días completamente, sí. ¿Dónde considera usted que se pudo haber contagiado? ¿Cuál es su actividad laboral? ¿Hubieron casos tal vez en su trabajo previos? Porque a usted me imagino que le toca salir de manera diaria por la cuestión de trabajo. Sí, mire, mi trabajo se puede decir, es uno de los más calientes en cuanto a la pandemia hoy en día, porque yo soy taxista aquí en Nueva York, yo manejo un taxi y bueno, eso es a diario, sube y baja, deje en un lugar, vaya a otro y traiga y sí recuerdo haber recogido varias personas que yo las miraba extrañas, pero como que venían de viaje, que venían de otros países, que del aeropuerto, principalmente, que es la forma más común de contagio en el mundo. Y acá mismo en Brooklyn, personas que bueno, después quedé resumiendo, ¿verdad? Pero sí, no sé específicamente dónde, cuándo, solo sé que un día antes mi esposa me dijo: mi amor, yo miro que usted se va a trabajar y va confiado, o sea, sin mascarilla, sin guantes, protéjase. Y yo le dije eso como es uno a veces, necio e incrédulo, porque ella me lo advirtió, y mire, no fue al día siguiente, fue cuando yo regresé malísimo. Ahí empezó la crisis y hoy le estoy contando, por la gracia y misericordia de Dios, que yo sinceramente, en el momento de la situación, y esto yo lo voy a comentar porque yo sé que hay personas ahora mismo en Honduras, en todo el mundo, que están pensando cuánto dinero van a perder en esta situación, están pensando que cómo le van a hacer el día de mañana, que están pensando qué sé yo cuántas cosas. Miren, ni el dinero, ni las casas, ni las posesiones, cuando uno está en esa situación, esa era mi situación, y yo dije, yo cambio lo que tengas, o sea, lo doy porque quiero ponerme bien otra vez, porque es duro. Sin duda alguna, su mensaje, no lo dudamos, que ha llegado a todo el pueblo hondureño, y no tiene idea usted cómo esta entrevista se va a reproducir, se va a volver viral, pero en el punto positivo, en función de que usted nos ha relatado
su experiencia y no solamente la podemos contrastar con los casos de acá, sino que un hondureño que vivió una etapa difícil de su vida, que pudo haber muerto, porque si usted, se lo digo, desde el punto de vista médico y estudioso en este tema, con los síntomas que usted había iniciado, iba camino a eso, a la muerte. Pero hubo un tratamiento, hubo un ángel, diríamos así, que le prescribió ese medicamento y créame que Dios pudo actuar sobre su vida y darle la posibilidad de recuperarse, porque la mayoría de personas que fueron en ese camino, en esa ruta, terminaron falleciendo, porque usted ya entró en una fase de hiperinflamación y iba ya para la fase pulmonar, que es la fase terminal en el COVID-19. Siento que su mensaje va a alentar a muchas personas que ahora pueden estar con COVID-19, que están aisladas en su casa o en un albergue y que han visto este programa, han visto su entrevista y realmente llena de optimismo, porque son tratamientos que en Honduras lo tenemos. Lo que pasa es que nos habíamos quedado como muy a la espera de que la persona llegara al hospital complicado para dejarle esta terapia. Creo que ha sido muy ilustrativo, nos ayuda a nosotros, nos motiva para ver que el COVID-19 se puede salvar si se actúa de manera temprana. Así es, correctamente. Bueno, yo, mire, acá en Nueva York yo tengo muchos conocidos, muchos amigos, y esto yo se lo digo a toda la audiencia que tiene la oportunidad de ver este video. Tengo bastantes amigos y conocidos que no voy a volver a verlos, sí, porque se lo digo por conocimiento y que ya ellos partieron. Sí. Es triste. Entonces, yo estoy contento, la verdad estoy muy feliz. Yo tengo, mis hijos están en Honduras, ellos se quedaron allá y pues, usted sabe, uno quiere amar lo suyo, amar. Es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y mire, yo le doy gracias a Dios por cada médico, para mí, o sea, son héroes y a veces la gente no sabe valorar hasta que estamos en la situación. Y yo le oro a Dios por cada uno de ellos, en cualquier rincón del mundo, del país. ¿Por qué razón? En esta situación son los que han estado ahí al pie de la bandera. Y excelente. Sí. Yo los felicito. Gracias, Juan Carlos. ¿Su esposa es hondureña, Juan Carlos? Sí, mi esposa es hondureña, sí. ¿Y sus hijos, le escuchaba que están acá en Honduras? ¿Cómo fue? Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió para que ellos estuvieran acá? Bueno, nosotros teníamos programado un viaje para irnos a Honduras el 25 de marzo. Y entonces ellos se quedaron, ellos ya se habían ido adelante, estaban allá esperándonos. Y pues se presentó la situación esta, no se pudo. Ellos siguen en Honduras, están allá, están bien. Sí, y nosotros pues aquí esperando que esto pase, porque todavía la ciudad está, bueno, parcialmente, ayer informaron que se va a ir abriendo de a poco, pero sí, el foco de virus todavía está y es grande. Sí. Hay un peligro todavía, sí. Hay que continuar guardando las medidas, ¿verdad?, para evitar sobreinfecciones, que eso es una de las condiciones que pueden darse, porque recuerde que las defensas quedan bajas, pero en la medida que el tiempo va transcurriendo, el sistema inmunológico va montando defensas nuevamente para poderse reincorporar a la actividad, ¿verdad? Porque sé que es un punto importante irse reinsertando, pero se reinserta uno en la economía cuando va viendo cómo esa curva va bajando. Y creo que de manera responsable el gobierno de los Estados Unidos lo irá haciendo y en este momento pues felicitarlo nuevamente. Gracias por compartir esta experiencia que usted ha tenido, que ahora la ve con agrado, pero que sin duda alguna los días que vivió atrás fueron sumamente difíciles, pero una oportunidad más de vida que debe de seguirla aprovechando y que nosotros los hondureños aquí le agradecemos el poder abrir las puertas de su casa para poder conversar, porque en Honduras muy poco hemos podido hacer en relación a estos testimonios, ya que aquí hay se estigmatiza mucho a las personas por COVID-19, cuando sabemos que en cualquier momento cualquiera de nosotros que está aquí en el estudio puede tener uno de estos síntomas y puede formar parte de ese grupo que ya ha sido diagnosticado con la enfermedad. Saludos. Sí. ¿Es usted de Tegucigalpa y su esposa, Juan Carlos? ¿Perdone? ¿Usted es de Tegucigalpa o de algún otro lugar del país? Sí, somos originarios de Tegucigalpa. Bueno, mi esposa, ella ama La Esperanza. Nació Esperanza allá, Intibucá. Ella es de La Esperanza Intibucá, su esposa.
Sí, ella es orgullosa de allá, de los Lencas. ¿Y usted, capitalina? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Ella se llama Cleotilde Vázquez. Cleotilde Vázquez. Bueno, Juan Carlos, como decía el doctor aquí, le agradecemos infinitamente su testimonio. No tenemos ninguna duda que ha sido muy importante para trasladarlo a la gente y sobre todo porque hay muchos incrédulos. Pareciera que no estamos conscientes de lo que está sucediendo con esto del COVID. Y usted, que vive en Nueva York, que ha tenido el COVID desde el 17 de marzo y que ha salido de esto, le da gracias a Dios y es un Juan Carlos Vázquez antes de tener COVID y un Juan Carlos Vázquez después de que ha salido del COVID. Juan Carlos, muchas gracias y le dejamos para que se despida con un mensaje para nuestros amigos televidentes y radio escuchas y quienes están conectados también a través del Facebook en el mundo. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Igual a la televisión, un medio maravilloso cuando podemos compartir estas cosas. Y yo estoy a la orden, incluso en Facebook me pueden encontrar como Juan Carlos Vázquez si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Yo estoy disponible porque yo no quisiera que esto, especialmente, ¿verdad? Mis compatriotas catrachos, no quisiera que nadie en el mundo viva esta situación. Y si ahora todavía están a tiempo de poder evitarlo, tomen las medidas necesarias. Hay que obedecer todos los reglamentos que pone incluso el gobierno. A veces no nos gusta, pero es por nuestro bienestar. Confíen en Dios porque Dios no está ajeno a esta situación. Dios sabe exactamente cómo empezó y cuándo termina. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos cobijemos bajo su manto, que nos pongamos nuestra vida en sus manos y ese es el mejor lugar para estar seguros. Sea que vivamos, sea que muramos, dice la palabra de Dios, del Señor somos. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Después el resto, pues gracias a Dios por todo. Y ojalá que médicos hondureños, yo sé que hay situaciones difíciles, a veces no hay cómo llegar, pero yo te motivo para que por ningún momento bajes la guardia y ayudes también a tus compatriotas. Esa vocación para mí es admirable porque no es fácil. Y yo lo entiendo. Muchas gracias a ustedes. Dios bendiga a mi país, Dios los bendiga a ustedes. Gracias, Juan Carlos. Bendiciones y muchísimas gracias. Un testimonio, doctor, que queríamos también aquí que se compartiera con usted, que usted le hiciera como profesional las interrogantes y que realmente sirviera a manera de ejemplo para muchas personas que están viendo, que están escuchando y que realmente son incrédulas e incrédulos en lo que está pasando en el mundo. Definitivamente esta experiencia es de los casos, como usted ha visto, que se repiten a diario y que en nuestro país necesitamos de tomar un grado mayor de conciencia ante la enfermedad, que esto no es un juego, que esta es una situación que nos pone en riesgo nuestra vida, pero que es una enfermedad prevenible y que el actuar temprano nos puede tener los resultados que hoy Juan Carlos Vázquez tiene allá en Nueva York. Y tratado pues con lo que nosotros tenemos, solamente el acudir, el avisar que algo malo está pasando para poder actuar. ¿Hay alguna percepción equivocada sobre la realidad que estamos viviendo con esto del COVID-19 en nuestro país, doctor? Esto tomando como base los casos que se han manejado hasta el momento, un total de 738 personas infectadas. Hablamos de 66 personas fallecidas, pero da la sensación que en los próximos días estos datos van a ir en aumento. Sin duda alguna, para las próximas semanas, bueno, ya se había pronosticado que terminando la semana 6 los casos iban a seguir ascendiendo. Llegan, perdón, por ejemplo, esto es muy importante, disculpe, entiendo que hoy 10.000 kits. Sí, esa es una buena noticia que se nos ha participado. Del complemento de las pruebas famosas del BESIE, que faltaban los kits de extracción, se han hecho gestiones en Centroamérica, en Guatemala en particular, para la adquisición de 10.000 kits de extracción. Eso nos va a dar la posibilidad de hacer 10.000 pruebas. En este momento esperamos que ya hoy lleguen y mañana sean distribuidos para poderlos emplear tanto en los laboratorios de virología de Tegucigalpa, el de SENACE en San Pedro Sula, la incorporación que vamos a tener también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el laboratorio de virología aquí en Tegucigalpa y de San Pedro Sula. Ya serían 4 laboratorios y un laboratorio privado que se ha comprometido a duplicar de manera gratuita el número de pruebas. Van a ser 100 pruebas en el privado de gratis a partir de mañana. O sea, ¿qué esperaríamos nosotros? Que lo que visualizamos es tener la posibilidad
mínima de llegar a las 500 pruebas. 500 si llegamos pruebas a 500 pruebas diarias, por ahí vamos a andar detectando entre 100 y 150 casos nuevos. Y realmente tenemos que darnos cuenta de cómo estamos, nuestra realidad. Y la realidad podemos llegarla a ver pronto con una masificación de pruebas. Entonces, si andan estos equipos de campo, van a andar generando mucho más pruebas. Entonces, se requiere de una logística porque le van a estar a usted procesando, tomando una cantidad de pruebas superiores a 500 diarias. Sí. Entonces, no podemos tener en mora. La mora tiene que saldarse esta semana y ese es el objetivo. Que toda la mora que andará casi cerca de los 400 pruebas de gente que ha quedado pendiente, hay que satisfacer esa mora, dar esos resultados y partir de cero en función de que muestras que están cayendo ese día, muestras que se procesan para un resultado inmediato. Doctor, se nos quedaron muchísimas interrogantes, así que voy a comprometerlo también públicamente para que en la próxima semana, por favor, nos acompañe. Yo creo que es importante, aparte de sus conocimientos, la forma y cómo transmite el mensaje y la credibilidad que genera en el televidente, en este caso en el radioescucha. Así que no, le agradecemos muchísimo. Y mire, y también hemos recibido, no, si el doctor dice estuvo en un programa de las noticias de Inmalicia. Tuvimos ahí con una participación. ¿Pero participación médica o participación así humorística? No, humorística, porque humorística. Nosotros andamos bregando en eso hace aproximadamente 25 años en el humorismo, ¿verdad? Nos ha apartado la medicina de ello, nos ha apartado de los medios como humoristas, pero seguimos haciendo influencia en relación a estos temas de salud y tuvimos la oportunidad de trabajar para, lo puedo decir, Radio Cadena Voces. Claro que sí. Tuvimos un programa durante 3 años mientras era yo estudiante de la carrera de medicina y ahí también realizábamos este tipo de programas y estamos anuentes a la participación, a poder transmitir los conocimientos. Nos estamos preparando. Mire, las horas que dedicamos al estudio de estos temas son altas, porque yo no dejo de atender en mis hospitales. Claro. Yo no dejo, y ahora involucrado en la participación con la comisión técnica. Tengo familia también que hay que atender. Y hay que dedicarle un tiempo al estudio del COVID-19, porque como es una enfermedad nueva, todos los días salen una cantidad de artículos científicos que hay que procesarlos, y el procesamiento de esos artículos los depuramos para traérselos a usted a través de una entrevista y una orientación que sea oportuna y que tenga la credibilidad, el sustento científico, ya que muchas informaciones se manejan en todo el mundo y algunas de ellas erróneas. Entonces, realmente ha sido muy placentera, diría yo, esta plática, este conversatorio con un periodista como usted, que es de alta experiencia y que me tocaba levantarme en las mañanas cuando dirigía un programa de noticias y ahí escuchando las noticias y terminando de preparar para poder salir a nuestros estudios. Al colegio, a la escuela primero, sí, por cuestiones de edad, al colegio y después a la universidad. Bueno, y con tal no hable con el ingeniero Pastora para quitarme de aquí en las entrevistas, porque realmente lo hizo en forma espectacular con Juan Carlos desde Nueva York. Correcto, sí. Con todo respeto, el abogado Osvaldo Ramos Soto, despidiéndose, por favor, aquí en la entrevista, en este momento tan difícil que estamos viviendo. Doctor Omar Videa, que es médico internista, es internacionalmente, dicta conferencias, es un profesional en el derecho, forma parte de la comisión nombrada por el decreto ejecutivo del presidente de la República en esto del COVID-19. Si nos hace el favor, doctor, con un mensaje a manera de despedida, por favor, el abogado Osvaldo Ramos Soto en este problema tan difícil que estamos viviendo al cierre de la entrevista. Hace más o menos 5 años que no invito al abogado, pero eso ahí queda. Licenciado Jorge Zelaya Munguía, agradecerle por su fina invitación al programa, manifestarle al pueblo hondureño que crustáceo que pernota en los brazos de Morfeo se lo lleva el COVID-19. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. No, con todo respeto, doctor, pero muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Omar Videa nos ha acompañado aquí en el estudio y desde Nueva York, Juan Carlos Vázquez, un hondureño recuperado del COVID-19. Breve pausa. Al regresar, Alejandra Rivera, Evelyn Sosa Mairena continúan con Hola Honduras. Muy buenos días, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.